Creo que hay 3 ejes de acción y 3 metas que plantear. Hay 3 cosas que son importantes. Primero, la vigilancia a nivel local, incluyendo las madres, de el proceso de crecimiento a través de la alimentación adecuada, ¿no? O sea, importa que el niño vaya aumentando de peso y talla, y eso tiene que hacerse a nivel local, y eso es un compromiso del gobierno local y no solamente del Ministerio de Salud, que haya apoyo cuando necesite, ¿no? Nutrición adecuada y control de crecimiento de talla y peso. Segundo lugar, todo lo que tiene que ver con agua limpia y disposición discreta. O sea, una meta podría ser qué porcentaje de los hogares rurales de cada distrito no tienen acceso a agua limpia, ni acceso, digamos, a desagüe o una forma eficiente, sea letrinas de eliminación de excretas. Y lo tercero es el tema de seguridad alimentaria, que básicamente se expresa en suficiente cantidad y calidad de alimentos en todo momento del año para poder cumplir primero con la función nutricional y segundo la función de ingreso. Esto implicaría tener entonces metas, y creo que ahí podemos incidir en abril, con compromisos de autoridades locales, establece metas para tu distrito y para tu provincia en estas 3 áreas.